Muy buenas tardes, quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante. Vamos a hablar del profeta Daniel. El profeta Daniel fue alguien que se destacó por su adoración, su servicio a Dios, inconmovible, por cierto, porque él era una persona que no se movía de lo que Dios le había puesto. Pero Daniel fue puesto en medio de los cautivos. Yo le titulé a este mensaje, Daniel, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Daniel fue puesto en medio de los cautivos. Él fue puesto en medio de los cautivos en Babilonia. O sea, a él lo metieron en donde metieron a todos. O sea, a él lo trataron como un cautivo más. Pero Daniel tenía una esencia profética tremenda en la cual Dios se iba a manifestar, Dios iba a hacer algo grande en la vida de Daniel y en la vida del pueblo de Babilonia. Entonces Daniel estaba en medio de los cautivos. Él estaba ahí, pero no era igual que todos. Él tenía una esencia, él hacía la diferencia, y esta era la razón por la cual Dios había puesto a Daniel en medio de los cautivos. Entonces, Daniel, tienes que hacerlo. Entonces, el asunto fue que Daniel tenía una misión que desarrollar en ese lugar. Daniel estaba ahí para cumplir un propósito de Dios. Daniel estaba ahí para liberar a los cautivos, aunque él era un cautivo más. Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel en medio de los cautivos? Podemos decir que Daniel fue esa esencia profética que trajo libertad a los cautivos con su adoración, con su servicio. El asunto viene a ser aquí que Daniel enfrentó un desafío que algunas veces no podemos entender, no podemos descifrar. El asunto es cómo Dios hace las cosas. Dios tenía un propósito cuando puso a Daniel en medio de los cautivos. En los tiempos de los reyes se emitían decretos, los reyes emitían cartas, cosas irrevocables. O sea, era imposible que un decreto emitido por un rey se revocara. O sea, no se podía, nadie podía rebelarse contra eso. Los reyes era un alto rango que se tenía que respetar. Los reyes estaban ahí para ejercer autoridad y nadie en la tierra podía quitar la orden de un rey o decir yo no voy a hacer esto. El asunto fue que Daniel estaba ahí para eso, para desafiar la orden de un rey. Pero ¿a quién se atreve a eso? ¿Pero cómo? O sea, el que hiciera eso estaba totalmente equivocado porque el rey era la autoridad, o sea, el alto rango. Nadie podía desafiar eso. Daniel tenía un asunto y dijo, yo estoy aquí para marcar la diferencia en medio de los cautivos. Y se emitió decreto de que Daniel, si seguía adorando a su Dios, que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el Dios que tenía el rey. Daniel dijo, yo voy a desafiar ese decreto y voy a adorar a mi Dios en medio de ustedes, en medio de los cautivos. Entonces, hay cosas en la vida de nosotros que Dios ha hablado, hay cosas que se van a cumplir hasta que nosotros seamos capaces de desafiar la ley. Pareciera que yo estoy incitando a que te rebeles, pareciera que yo estoy incitando a que saltes la autoridad. Lo que pasa es que algunas veces las autoridades que tú tienes están equivocadas. Quizá muchos se conforman y dicen, bueno, Dios que trate con él, sí, pero tú haz tu trabajo. Daniel tenía que rebelarse contra el rey. Daniel tenía que desafiar la autoridad del rey y él lo hizo. Era difícil porque en ese tiempo el que hacía eso, pues lógico, corría peligro de muerte. A Daniel lo pusieron en el foso de los leones. Pero es que era eso. O sea, había una posición que Dios le quería dar a Daniel. Algunas posiciones que Dios nos quiere dar no están precisamente en la calma, no están precisamente allí donde te quedas esperando a Dios, no. Hay cosas que hay que provocar, hay cosas que hay que hacer, hay cosas que las tienes que tomar como por la fuerza, hay cosas que tienes que hacer como violento en el espíritu. O sea, Daniel les estaba diciendo, miren, a mí me van a dar una posición en este lugar, pero si yo me quedo aquí a esperar a Dios, como dicen ustedes, que tengo que tener paciencia y esperar a Dios, aquí no va a acontecer nada. Si yo no desafío a este rey, cosa que nadie ha hecho, cosa que no se puede hacer, o sea, Dios da instrucciones tan difíciles. Entonces, la lógica, la razón dice, ¿cómo te vas a rebelar contra una autoridad? ¿Cómo tú vas a ir en contra de lo que este va a hacer? Pero es que este está equivocado, quiere que adore un Dios que no es el mío. Entonces, como que Dios decía, tú te tienes que rebelar contra este rey. Es una cosa difícil. Todos van para allá y tú vienes para acá. O sea, es de ponerse a pensar porque tu vida corre peligro.
Pero hay situaciones, hay cosas que se van a cumplir hasta que nosotros hagamos eso, para que marquemos la diferencia, o sea, que hagamos eso que nadie se atreve a hacer. Daniel tenía que desafiar la orden del rey y la desafió. Pero la posición de Daniel estaba detrás de eso. O sea, es ilógico y no tiene sentido porque digamos que el rey, o sea, Dios le había dicho a Daniel, Daniel, este rey te va a poner de gobernador sobre Babilonia. La lógica dice que lo que tiene que hacer Daniel es agradar al rey para que le dé la posición que él busca. Pero Dios dijo, la posición que te va a dar este rey está detrás de eso que tú vas a hacer en contra de él. Cuando él emita decreto, tú te tienes que salir de eso. Todos van a cumplir menos tú. O sea, algunas cosas de Dios están así. Tenemos que tomarlas como con violencia. Es como decir, a algunos Dios les dice, siéntense que va a llegar lo suyo. A algunos Dios le dice, tu promesa tienes que esperarla. A algunos Dios le dice, espera que abran la puerta. Pero a algunos Dios le dice, entra con violencia. A algunos Dios le dice, haz lo prohibido, haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque hay una alineación de los tiempos que nosotros no captamos. Hay cosas que hay que tomarlas ya. Hay puertas que si no abren hay que derribarlas. Hay cosas que hay que tomarlas en violencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de actuar con esa violencia? ¿Cuándo es el tiempo de decir, Dios dijo, y esto no se abre? Entonces, como aquellos que dijeron, bueno, el milagro está allá adentro, la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, hey, vamos por el techo. Eso se llama que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque la lógica es, está cerrada la puerta, no podemos entrar por las ventanas, es mucha gente, entonces nosotros no podemos entrar, o sea, nos justificamos, no podemos entrar. Pero hay algo dentro que dice, rompe el techo, entra por arriba. Entonces la lógica te dice a ti, ¿cómo romper el techo y no se enojará el dueño? ¿Cómo romper el techo? Y después nos van a meter preso porque vamos a dañar una propiedad privada. Esta gente no estaba pensando en eso. Esta gente dijo, bueno, rompamos el techo y después conseguimos gente que lo repare, porque necesitamos aprovechar. El reino de los cielos está dentro de esa casa y yo no me voy a quedar sin mi milagro. Daniel dijo, mi posición está detrás de esa orden del rey que yo tengo que desafiar, entonces lo voy a desafiar. Me va a meter al foso de los leones, pero Dios me va a librar a mí. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel fue gobernador sobre Babilonia. ¿Por qué? Porque él demostró que el Dios de él tenía la razón. Él demostró que el Dios que estaba adorando el rey no era el correcto. Él demostró que a él le había hablado Dios. Entonces, algunas veces nosotros no tomamos las cosas porque las cosas vienen en empaques raros, vienen en empaques que nosotros decimos, no, o sea, ¿cómo Dios va a estar de acuerdo que yo me rebele contra esto? ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo de que una puerta no se abre y yo la tenga que derribar, que botar? ¿Cómo se ponen a creer que voy a romper el techo de alguien? Es propiedad privada. Pero Dios dice, rompe el techo. Si no puedes entrar por la ventana, si no puedes entrar por la puerta, si es mucha la aglomeración de gente, rompe el techo. ¿Por qué? Porque el que está dentro no va a volver a pasar todos los días. Porque el milagro está dentro y tú lo tienes que aprovechar. Entonces hay momentos oportunos en el reino de los cielos que es necesario que entre con violencia. ¿Por qué? Porque es el tiempo oportuno para poseer y entrar. Y la lógica, la prudencia. Ay, no, hay que ser prudente, toquemos la puerta y si no abren, vámonos. No, porque a veces la prudencia se disfraza de miedos. A veces no es prudencia, a veces es miedo. Entonces, hay momentos que hay que dejar a un lado la prudencia. Hay momentos que hay que dejar a un lado el perfil bonito. ¿Por qué? Porque vas a quedar mal. Vas a quedar mal cuando rompas la puerta por la fuerza. Vas a quedar mal cuando te digan, hey, ¿cómo puedes hacer eso? Estás abusando. No puedes entrar por aquí. Pero tú le tienes que decir, lo siento mucho, pero es que el reino está sufriendo violencia. Y yo soy un violento que arrebata. Después nos arreglamos, no sé cuánto cuesta tu puerta, tu techo, o no sé por dónde, qué fue lo que rompí, pero ahorita yo necesito entrar.
Entonces hay cosas que hay que tomarlas, hay cosas que hay que desafiar, las cosas establecidas.